Hola, pues muy buenos días, Padiushi, en mi lengua materna, que diría muy buena mañana a todos, a todas. Esa pregunta me la he hecho muy continuamente. ¿Quién es Elizabeth Olvera Vázquez? Y creo que hoy, en este momento, podría resumir que Elizabeth Olvera Vázquez se reconoce como una parte de una cultura ancestral, vinigulasa, como nos decimos, nuestro pueblo, que significa gente que proviene de las nubes. Vengo de un pueblo portadores de conocimiento, de saberes. Me reconozco también como mujer indígena, esto como una postura política ante la vida y pues también ante las convicciones. Elizabeth también se identifica que es un aprendiz de la vida. También es algo importante para mí decir que soy un cúmulo de conocimientos de donde provengo. Provengo de padres campesinos que aman la tierra, que para ellos la tierra es literal fuente de la vida, algo que se emana. Aprendí a reconocer ya todas las formas de ver la vida, de creer en la tierra, en el agua, en el aire, como elementos fundamentales que nos acompañan desde que nacemos hasta que partimos de este mundo. Entonces, Elizabeth también es la séptima hija de 2 hermanos mayores y 4 hermanas. En zapoteco me dicen mis papás Xunca, que significa la hija menor, la hija pequeña, o incluso puede llegar también a tener la definición de la hija consentida. Entonces, para mí eso es Elizabeth, y también pues Elizabeth ha sido también conocedora de su propio territorio. Soy de Oaxaca, nací en Guixilulán, que significa Tehuantepec, Oaxaca. He tenido también momentos maravillosos. Vengo de una familia trabajadora, con algunas limitaciones económicas, pero algo que creo que para mí es muy importante, una familia que tiene amor a la vida, que ha tenido siempre amor por su tierra, amor por sus conocimientos, y que algo que siempre supieron mis papás, sobre todo, era que nosotras, como sus hijas, que tiene 5, le quería apostar a que estudiáramos para conocer también otras formas de vida. De inicio, creo que tener una sola respuesta sería nuevamente limitarla. La justicia creo que la he visto de distintas maneras dependiendo de dónde estás parado. En mi quehacer y caminar, la justicia como vivencia propia, como experiencia incluso familiar y de mi pueblo, pues la justicia sigue siendo un concepto muy limitado para quienes no tienen otros accesos, ¿no? Que tiene que ver con educación, con salud, con vivienda, con una vida digna, con otros accesos. Entonces, la justicia queda muy limitada desde este concepto muy teórico. Pero desde el derecho, desde la materia como tal, para mí el derecho ha sido la herramienta que me ha permitido ser ese puente de diálogo, pero búsqueda de verdad, pero no solo una verdad absoluta, sino estas verdades que nos coloca, pues también desde nuestra experiencia, decir por qué para mí puede ser justo y por qué para el otro no, ¿no? ¿Qué implica estas vidas contextuales? Nuestras historias también llevan mucha comunicación al momento de creer o pensar que algo es justo o es injusto. Creo que al colocar esos contextos que no son aislados de la vida de un ser humano, si no son tomados en cuenta, entonces creo que la justicia queda únicamente encapsulada en algo muy teórico y muy mediático y muy burocrático también. Eso es algo que muchas veces en la actualidad se confunde. Es decir, tenemos ya la multiculturalidad, la pluriculturalidad y ahora la interculturalidad. ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Por qué en la actualidad estamos acuñando mucho la justicia intercultural? Que si bien no es un
una categoría nacida de lo jurídico, sino más bien es una categoría de análisis que nace desde la academia. Esto nos permite, de alguna manera, conocer o decir que no es suficiente que el Estado mexicano reconozca que hay diversidad cultural, porque el artículo 2 nos dice que somos un Estado pluricultural, es decir, que existimos más de 68 pueblos originarios o indígenas en el Estado mexicano. Pero la interculturalidad nos viene a decir que no es suficiente saber que existimos esas culturas, sino que estas culturas no pueden tener estos niveles jerárquicos, hablando en todos los sentidos, sino en el nivel político, económico, social, y pues también con ello el tema de justicia. Es decir, se tendría que mirar estas culturas en un diálogo horizontal que puedan también tener accesos en las mismas condiciones para poder decir que entonces estamos abrazando a un Estado que no solo reconoce, sino además también garantiza estos derechos para todos de manera igualitaria, ¿no? Entonces la interculturalidad es un elemento crítico que viene a colocarnos y a recordarnos también que en la práctica pues no todo está en un nivel horizontal. Y cómo incluirlo en el tema de justicia, pues decir que todos estos parámetros legales, judiciales, procesales, pues tampoco están en un parámetro horizontal que permitan acceder a personas que provienen de pueblos o comunidades indígenas, o también incluso a personas afromexicanas, pues no estar en las mismas condiciones para acceder a esta justicia. Entonces, desde ahí viene el querer colocar esta categoría de análisis dentro de la justicia. Esta pregunta también me la han hecho mucho, si son o no compatibles. Quizás yo diría de otra manera, creo que tendríamos que reconocer que la diversidad de las justicias, y que obviamente son distintas, diferentes, y que pueden coincidir en muchas cosas, pero pueden también diferenciar en otras. Y la riqueza también, tanto cultural y también en la justicia, es no detenerse en esos elementos que tenemos que ser iguales, sino el reconocer que cada justicia tiene una forma o un actuar, el porqué de cada circunstancia. Algo que nosotras hemos permeado desde donde yo he estado formando en mayoría de las partes, estas reflexiones, no solo jurídicas, analíticas, incluso hasta filosóficas, que viene desde varias abogadas indígenas, que soy parte de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, que en su momento fui coordinadora de la red. Nuestro análisis era decir que tendríamos que dejar de pensar que hay un solo derecho o una sola justicia monista, es decir, que solo hay una manera de ver el derecho, sino que también hay muchos mecanismos de ver el derecho y que además estos han funcionado milenariamente, que tendrán también sus dificultades y que también están enfrentando incluso retos, pero al final del día han funcionado, por eso siguen existiendo. Yo vengo de un estado de 570 municipios con 417 municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas. Entonces significa que tendríamos que mirar qué está llevando que estos municipios regidos por su propio sistema sigan existiendo a pesar de que de manera generalizada la justicia estatal es quien permea mayormente en el mundo o esta sociedad mexicana. Y también ver qué avances han tenido al interior de estas comunidades desde este quehacer de la justicia. Creo que al menos podría rescatar que en estas justicias las autoridades eligen desde esta funcionalidad de cargo honorífico, es decir, las personas que llegan a esos puestos pues son reconocidas de inicio por su persona, por su trabajo, y que es elegida en una asamblea de manera colegiada, ¿no? De manera abierta, y que pues estas personas únicamente están en cargos con temporalidades muy pequeñas. Pueden estar desde 1 año, en algunas 2, en otras 3, pero inclusive no pueden estar repitiendo los cargos. Y creo que es una manera de hablar también de democracia al interior de las comunidades, sin que a lo mejor ellos lo denominen así. Y entonces creo que hay muchas formas de cómo rescatar efectivamente, tiene sus limitaciones,
también tiene sus contrapesos al interior, como toda cultura que se está moviendo, que se está renovando, pero sin embargo creo que dejarla hasta un lado o estereotipar que desde ahí solamente pueden surgir en su mayoría no buenos elementos o no son ejemplos para proponer como una buena práctica. Me parece que eso implica también reconocer que en nuestro interior existen estos estereotipos que tienen que ver incluso con un tema racial que coloca de inicio a una población en menor jerarquía por sus propias condiciones culturales y étnicas. Y desde ahí es el punto de vista que creo que no se ha analizado, no se ha colocado estas reflexiones, y menos en un tema tan complejo como se ha encerrado en un mundo tan abogadil, desde personas que únicamente nos miran el derecho pues desde una óptica más fuera de lo comunitario, que tiene que ver con espacios más urbanizados además, y pues que también eso creo que permea mucho en cómo vamos construyendo estas miradas incluso de accesos, de derechos, de igualdad, de no discriminación, y pues que desde ahí también creo que va quedando muy limitada esta manera de ir viendo la justicia. De inicio, yo celebro que por primera vez en nuestra máxima tribuna del país se incorpore una dirección de justicia intercultural, como la han denominado ellos también. Eso abre un panorama, creo que es una puerta de posibilidades. Creo que desde esta dirección, que en este momento me encuentro a cargo, tenemos muchos sueños de poder empujar. De inicio, comenzar también a que la justicia, así como ustedes están haciendo ese trabajo de difusión, desde la Suprema Corte se haga no solo una difusión únicamente técnica, sino también una difusión más sencilla, con lenguaje accesible, sobre todo para población que vienen de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, desde la propia lengua indígena. Es decir, la población indígena tiene derecho a conocerlo, sus derechos desde su propio idioma, que es distinto. La vida se percibe incluso desde el idioma. Nuestra forma de concebir la vida comienza desde cómo pensamos y cómo lo manifestamos en el lenguaje. Y efectivamente, quienes hablan otros idiomas, inglés, español, francés, seguramente coincidirán en que hablar otro idioma es pensar como en otra cultura, ¿no? Es mirar con otros ojos. Entonces, desde ahí es donde queremos colocar, de decir, bueno, los pueblos indígenas también tienen una propia lengua y tienen una propia forma de ver la vida. Y esta propia forma de ver la vida es necesaria que sea vista y que sea mencionada y que sea comunicada desde este mismo idioma. Y para nosotras es muy importante que las sentencias, las jurisprudencias, las tesis, pues también sean conocidas y emanadas en el propio idioma, traducido, interpretado en las lenguas que existen en nuestro país, como una manera de acercar a este lenguaje, no solo como acercamiento meramente formal, sino como un derecho también, ¿no? El derecho a una interpretación, a una traducción, derecho también a conocer mis propios derechos, pero desde donde yo me pueda sentir también cómoda y desde donde pueda yo también, de alguna manera, tomar y retomar lo que realmente me interesa y que aparte lo voy a poder aplicar en mi vida. Entonces, una de esos ha tenido el reto, la dirección de ir colocando, de ir permeando y diciendo, necesitamos seguir hablando, pero también en los idiomas de los otros o las otras. Y otro de los retos que también tenemos dentro de la dirección es colocar de inicio que al interior es importante y que no nos dé miedo hablar de otras justicias. Esto no rompe ni se destruye la justicia estatal, que también ha tenido sus aportaciones en la población. Es decir, hablar de otras justicias nos enriquece.
Algo en común que tiene la justicia estatal y la justicia comunitaria de inicio es la mediación. Algo que nos han dicho desde la justicia del Estado y que ahora con esta gran reforma que se hizo que todos los juicios tienen que ser orales, bueno, pues los pueblos indígenas siempre lo han hecho oral, ¿no? Entonces no es algo nuevo para los pueblos indígenas. La oralidad ha sido el principal elemento en toda nuestra forma de vida. Entonces tenemos muchas cosas en común y otras más que quizás valdría la pena mencionarla, ¿no? Creo que también en la justicia estatal se le apuesta, obviamente, en estos tiempos a la reparación. Y la justicia comunitaria o justicia indígena, algo que se identifica es exactamente por eso, porque es una justicia transformadora y es una justicia reparadora, no punitiva. Entonces creo que ahí hay los conectores de estas justicias. Y por eso hace rato cuando decían si se adaptan, pues creo que tienen diferencias, pero también tienen similitudes. Y creo que fortalecer a la justicia comunitaria fortalece también la propia justicia estatal, pero fortalece sobre todo los derechos de los y las ciudadanas de este país. Y creo que ahí es un punto importante que al menos desde la dirección tengo claro que esa es como la consigna que en este momento para mí sería como un parteaguas para seguir comenzando y hablando de otros temas más que seguramente en nuestros próximos años vamos a seguir poniendo en esta agenda, como hablar de por qué es necesario también hablar de racismo judicial.